en la Unión Europea, en el Consejo de la Unión Europea, a propósito de la vacuna AstraZeneca. Hay un gran conflicto. Sí, esa misma vacuna ¿qué te puedo decir? Los científicos de Maduro objetan su entrada al país. El conflicto que hay en la Unión Europea es que la Unión Europea está reclamando a AstraZeneca que cumpla con sus envíos al continente. Las plantas de AstraZeneca están en la Gran Bretaña, están en el Reino Unido, están en Inglaterra. Y Europa continental está demandando, exigiendo a AstraZeneca que cumpla con los envíos de la vacuna al continente, insisto. Y se llega hasta la amenaza. La Unión Europea amenaza con bloquear exportaciones de AstraZeneca a cualquier otra parte del mundo hasta que no cumplan con los envíos contratados a Europa. ¿Qué les parece a ustedes? Europa entonces presionando, Europa demandando, Europa exigiendo que le envíen la vacuna que aquí los creadores de las goticas milagrosas están objetando. Yo les voy a decir con claridad y con sinceridad, cuando uno ve por un lado esta realidad, la realidad de la mortandad, que por supuesto pega muchísimo cuando uno se refiere a los trabajadores de la salud, pero entendamos lo siguiente, nos enteramos de los decesos de los trabajadores de la salud, porque los trabajadores de la salud están agremiados y en consecuencia sus gremios se encargan de que el país y el mundo sepan que fulano de tal, médico, infectólogo, odontólogo, veterinario, internista, ginecólogo, fallecieron en tales y cuales circunstancias. Pero la inmensa mayoría de las víctimas no sabemos, y muchísimos de ellos aparecen en los registros como decesos por neumonía doble, por síndrome respiratorio, por X cosa. No sabemos. Pero esa es la situación. Yo les tengo que decir, nosotros en el radar de los barrios, en las comunidades populares, esos hermanos míos que tienen más de 15 años luchando a mi lado, yo luchando al lado de ellos en los barrios, lo que está ocurriendo es terrible, terrible. Ayer mismo 2 familiares cercanos de Belín Martínez, la coordinadora del radar, fallecieron. Esto es muy, muy, muy grave. Y en esa circunstancia yo me niego, yo me resisto a asistir como espectador al show aquel de que no, yo no quiero esa vacuna, yo quiero... Y aquí no entra tal vacuna, sino fulana de tal. Nosotros aquí no estamos peleando por marcas comerciales. Nosotros aquí no nos estamos disputando por el laboratorio tal o el laboratorio cual. Nosotros aquí lo que decimos es, están no a 5 millones en tiempo récord. Y para ponerles un ejemplo. Entonces, nos vamos a meter nosotros en la disputa estéril, vergonzosa de ciertos políticos sobre si esta vacuna sí o aquella vacuna no. Yo ahí prefiero citar para ustedes una declaración que dio Monseñor Cardenal Baltasar Porras, que creo que es una verdad del tamaño de un templo, una verdad del tamaño de una catedral. Baltasar Porras dijo, la peor vacuna es la que no se pone. Voy al texto, de acuerdo a la reseña que hacen mis colegas de Tal Cual Digital. El administrador de la Arquidiócesis de Caracas, Cardenal Baltasar Porras, aseveró que es necesario que en la nación la vacunación contra la COVID-19 se haga en el menor tiempo posible, pues hay situaciones de vulnerabilidad y precariedad en la ciudadanía que así lo ameritan. Sabemos, dijo, que la demanda es un problema ahora, pero debemos vacunar en el menor tiempo posible. Tenemos situaciones muy precarias en el país, resaltó la autoridad eclesiástica.
El cardenal Baltasar Porras dijo que los epidemiólogos con los que ha estado en contacto le han dicho que la peor vacuna es la que no se pone, explicando que se debe apuntar a la inmunidad de rebaño y poder así regularizar las actividades del país. Asimismo, señaló que la inmunización debe ir vinculada a un proceso pedagógico, tomando como ejemplo la Iglesia y sus protocolos de bioseguridad. Porras se refirió a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, que se realizará el 30 de abril en el Estadio Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Al respecto, indicó que es una bocanada que nos llama a la esperanza y a la reconstrucción social. Habrán representantes del gremio de la salud, enfermos, representantes de las distintas diócesis y, por supuesto, Yaxurí Solórzano Ortega, la niña venezolana que recibió el milagro de José Gregorio, anunció. Porras añadió que la beatificación debe ser un modelo para superar el clima de violencia que se vive en Venezuela. Por otra parte, dijo que durante Semana Santa se harán con ingenio y creatividad muchas actividades para que los feligreses puedan, desde la seguridad de sus casas, celebrar la Semana Mayor. Esta frase de Monseñor Baltasar Cardenal Porras es demasiado importante, demasiado clara, demasiado firme. La peor vacuna es la que no se pone. Los venezolanos necesitamos que el acuerdo vergonzante, digo vergonzante, no vergonzoso, para quienes no conozcan muy bien la diferencia entre uno y otro término. Algo es vergonzoso cuando da vergüenza. Algo es vergonzante cuando es presentado de manera oculta, subrepticia. Bueno, aquí hubo un acuerdo entre Guaidó y Maduro, entre la oposición liderada por Guaidó y Maduro, entre la Asamblea Nacional electa en el 2015 y el gobierno de Maduro. Y a partir de ese acuerdo, la comisión delegada de la Asamblea Nacional electa en el 2015 aprobó una resolución mediante la cual se solicitaba a el gobierno de los Estados Unidos descongelar 30 millones de dólares para dedicarlos a la adquisición de las vacunas previstas en el convenio COVAX, que es un proyecto de las Naciones Unidas precisamente para permitir acceso masivo a vacunas a países pobres. Y eso, por supuesto, se hizo previo acuerdo, previa entente con el gobierno de Maduro, porque el gobierno de Guaidó, aunque tiene acceso a esos recursos, no tiene control del territorio. Y para que entre a Venezuela, aunque sea una jeringa, aunque sea un tapabocas, eso tiene que tener el acuerdo de Maduro. Bueno, el país conoció de eso el viernes pasado, hace hoy exactamente una semana, y se celebró con prudencia, con desconfianza, pero se celebró ese gesto. Por fin habían puesto primero la vida de los venezolanos antes que la pugna política. Bueno, hace 48 horas la presidenta Delcy Rodríguez dijo que ante el anuncio que hizo la OPS de que de las primeras vacunas disponibles para Venezuela en el convenio COVAX estaba un porcentaje de aproximadamente 700,000 dosis de la vacuna AstraZeneca, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que no, que ellos no aceptaban la vacuna AstraZeneca por tales y cuales razones que sus expertos le habían recomendado, bla, 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 y que además iban a demandar a Guaidó por supuestamente el robo y secuestro de recursos venezolanos en el exterior y bla, bla, bla. Es decir, plantea una situación que hace inviable el cumplimiento de aquel acuerdo beneficioso para el país. La respuesta de Guaidó no se hace esperar y llama criminal, entre otras cosas, a Maduro. ¿Y la gente? Y esa gente que anoche mismo, ahorita, esta madrugada, estuvo deambulando entre emergencias saturadas en hospitales públicos y hasta en clínicas privadas. Esa familia que hasta ahorita, 5:46 de la madrugada, anda buscando con desesperación una bombona de oxígeno y no la consigue. Ni siquiera los precios especulativos que hoy se pueden ver. ¿En qué queda?
¿En qué situación están? Tiene razón, monseñor Baltasar Cardenal Porras. La peor vacuna es la que no se pone. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Esta situación que enunciamos en el primer segmento del programa es sorprendente desde el punto de vista, bueno, lamentable desde el punto de vista ético, muy grave desde el punto de vista sanitario, pero sorprendente desde el punto de vista político, porque si algo tienen los políticos, independientemente de que no estemos de acuerdo con sus planteamientos o que estemos de acuerdo con su visión ideológica, si algo tienen todos los políticos de izquierda, de derecha, militares, civiles, viejos, jóvenes, es un extraordinario instinto de supervivencia. Meterse en posturas que le enajenen el apoyo de muchos o que los señalen como sujetos reprochables, no es algo que ellos hagan fácilmente. Y bueno, nada más reprochable que después que tú te vacunas, poner obstáculos para que se vacune el resto del país. Buscando explicación a este fenómeno, intentamos conseguir opinión calificada, como es costumbre en este espacio. Por eso entrevistamos a Jesús Seguías. Jesús Seguías es consultor político, es presidente de Datincorp y nos ofreció la declaración que a continuación comparto con ustedes. Vamos a conversar de inmediato con el analista político Jesús Seguías, presidente de Datincorp. Jesús ha enviado una serie de mensajes importantes a través de las redes sociales a propósito de esta insólita situación. La primera ocasión en mucho tiempo en que los venezolanos se unieron en una felicitación tanto a Nicolás Maduro como a Juan Guaidó, no aguantó eso más de 4 o 5 días antes de que Maduro se echara atrás y se echó atrás en un tema crucial, el tema de la vacunación. Jesús, resume por favor para la audiencia de Radio Caracas Radio lo que ha sido tu posición frente a esta nueva situación, nueva y lamentable situación. Te escuchamos. Sí, saludos cordiales, Chugo, saludos cordiales a todos los oyentes. Efectivamente, yo fui uno de los venezolanos que se emocionó muchísimo cuando vimos que había acuerdo, digamos, a través de segunda y terceras personas entre la oposición que dirige Juan Guaidó y el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, pensé que ya por lo menos había una esperanza de madurez política y tomaron la decisión de actuar un político de nación, pensando en función de los intereses del país. El tema de la pandemia en este momento es un tema muy complejo, muy dramático. Cada día está muriendo mucho más gente. La situación se le está yendo de las manos, los hospitales están colapsados, las clínicas están colapsadas. Y obviamente eso hay que frenarlo cuanto antes.
porque como tiene efecto viral, eso se va multiplicando y multiplicando y va a llegar a un punto donde no hay manera de controlarlo. Entonces el tema de la vacuna es fundamental, además de la cuarentena, es fundamental resolverlo. Y eso tiene que estar al margen de la disputa política, al margen de la confrontación política. Oh, por Dios, esto es un tema humanitario. No podemos involucrar el combate a la pandemia con las disputas políticas que hay entre la oposición y el gobierno. Eso no es una actitud correcta. Entonces, después que uno pensó que ya había un acuerdo, lo celebramos, yo lo celebré y dije, bueno, por fin entendieron, y después de la vacuna tendrán que ponerse de acuerdo para resolver el problema económico del país, independientemente del desenlace de la crisis política. Porque ya la crisis política está tomando su rumbo, que es negociar una salida electoral. Punto, no hay otra. No hay otra. El que cree que hay otra está delirando. Se agotaron todas las opciones en materia política. La única que queda es sentarse a negociar un desenlace electoral en el país. Entonces, si eso ya está tomando su rumbo, y en este momento están en sus discusiones al respecto, con el nuevo CNE, etcétera, etcétera, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con la pandemia? Y con la crisis económica. Entonces, en el caso de la pandemia, lamentablemente, el gobierno pues, de Nicolás Maduro, y a través de él mismo y la propia vicepresidenta Delcy Rodríguez, deciden darle una patada a la mesa, toman como argumento que no van a permitir que entre la vacuna AstraZeneca porque tiene algunos vetos en la Comunidad Europea. Pues está bien, ok, que no sea la AstraZeneca, pues que sea cualquiera otra. No hacer de eso un punto de honor, pero entonces se complica cuando inmediatamente dicen que hay que acusar a Guaidó ante la fiscalía porque es un ladrón que se apropió de los dineros del Estado y la nación que están en el exterior. Entonces empiezan a desempolvar un problema de carácter político para que no se dé pues una negociación en torno a las vacunas que deben ingresar al país. Oh, por Dios, ¿hasta dónde van a llegar? Y es así, peor, entonces, que por parte de Juan Guaidó, en vez de tomar un discurso distinto, Juan Guaidó decide caer en la misma provocación, entonces empieza a insultar a Nicolás Maduro y a llamarlo criminal, etcétera, etcétera. Cuando ese no es el discurso que debe dar. Porque el discurso que debe dar Juan Guaidó es decirle a Nicolás Maduro, mire, bájese del ring. La crisis de la pandemia no es cuento de caminos. La crisis de la pandemia está devorando al país. Y todos los venezolanos debemos unir esfuerzos para resolver eso cuanto antes. Si yo puedo hacer un aporte, usted tiene que recibirlo. Y si usted puede hacer aportes, tenemos que recibirlos. Pero bájese del ring y no meta el tema de la pandemia dentro de la confrontación. Aquí tenemos usted y yo, ustedes y nosotros, que poner a un lado la confrontación política. Esto no es un momento, en este momento de combate a la pandemia, no podemos entregarle a la confrontación política el control de la situación, por Dios. Efectivamente es así, Jesús. Estamos conversando con Jesús Seguías, quien es presidente de Datincorp. Eso es exactamente lo que ocurrió. La vicepresidenta Delcy Rodríguez no solamente introduce este elemento del cuestionamiento a la vacuna AstraZeneca, sino que pasa a atacar políticamente a Guaidó, y Guaidó responde señalando como criminal a Maduro. Te pregunto, a estas alturas y ante esa situación, ¿crees tú que es rescatable aún el acuerdo que hace 5 días entusiasmó a medio país, o ese acuerdo definitivamente muerto? Mira, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos porque eso sea rescatable. Pienso que la oposición no puede caer en la provocación que ha lanzado el gobierno pues de Nicolás Maduro. Caer en la disputa es entregarle el control a quienes dentro del gobierno asumen posiciones extremistas. Y eso no puede ser. Repito, el rol de la oposición es decirle al gobierno y decirle a Nicolás Maduro, bájense del ring. Vamos a bajarnos del ring en este momento para atender el problema de la pandemia. Aparte de eso, podemos seguir en nuestras disputas de carácter político.
Pero el tema de la pandemia amerita con urgencia que apartemos nuestras diferencias políticas y nos aboquemos todos los venezolanos a resolver este problema. Eso es lo responsable. Eso es lo correcto. Eso es lo que tiene que ser un político de nación. Pero no seguir en ese bochinche, en esa camorra inútil, canalla, que está sacrificando en extremo al país. Yo creo que es hora de asumir posiciones más responsables. Los políticos, por esa razón es que los políticos tienen un rechazo inmenso en el país. Ya la mayoría de los venezolanos no confían, más del 80% de los venezolanos no confían en sus políticos. Los partidos políticos están en el suelo. La mayoría de los venezolanos no se identifican ni con el chavismo ni la oposición, que juntos no suman ni siquiera el 50%. La mayoría de los venezolanos están en contra de ellos. Entonces, ¿qué van a esperar? Ya a partir de ahora el juego tiene que ser otro. Ya se demostró que esa confrontación no conduce a ningún lado. En el gobierno tienen que entender que ese criterio político trasnochado de la lucha de clase, de la confrontación política, porque eso es su zona de confort, pues eso no aplica en el siglo XXI, no aplica en el mundo de hoy. ¿Y qué más demostración que la crisis a la que han llevado al país? No les sirve, porque es que aquí no están sufriendo nada más los opositores. Hay que ver cómo sufren los chavistas también. Y cómo sufre todo el mundo. Sí. Entonces ahora, pues ya es hora de parar esto. Y esto que acaba de ocurrir con el tema de las vacunas es como la gota que desborda el vaso. Y en el gobierno están tranquilos, en el alto gobierno, porque todos están vacunados. Porque ellos creen que sin ellos el país desaparece. Porque ellos son el ombligo del mundo, pues. Viejo criterio de las oligarquías del poder en todas las partes del mundo que hemos conocido. ¿Qué es eso? Entonces le importa nada, le importa un bledo el sufrimiento y el acoso que tiene ese virus contra los venezolanos. Esto es grave, Chu, esto es grave. El tema del virus es grave porque la llegada de la variante brasilera a Venezuela complicó todo, porque es mucho más agresiva. Así es. Entonces, yo estoy yo ya no reviso el Facebook, porque cada vez que reviso el Facebook, cuando reviso las primeras 10, los 10 textos que hay allí, todos son de gente falleciendo, dándole el pésame a los familiares porque se murió fulano mengano, y entre esos están familiares míos, amigos míos, y así están todos los venezolanos en una condición similar. Y los políticos por allí peleándose, pues, jalándose de las greñas para ver quién es el que verdaderamente controla el poder, como que ese es un problema de los venezolanos en este momento. Jesús, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas colocado de una manera tan cruda la realidad que tenemos por delante. Un gran abrazo y buenos días. Abrazo, Chugo, saludos a todos y que Dios bendiga a todos los venezolanos en estos momentos. Amén. Eran las palabras de Jesús Seguías. A propósito de esta situación, yo debo destacar que en este momento, en esta situación, en esta crisis, es decente, es digno destacar como el grupo opositor liderado por Juan Guaidó y por la Asamblea Nacional electa en el año 2015 se está comportando con mayor sentido político, con mayor responsabilidad frente a la población ante esta situación. Creo que eso es evidente. Aquí no se puede equiparar conductas, no se puede decir simplemente los políticos tal cosa. Yo creo que eso es justicia señalarlo. Yo he dicho acá claramente, pues, políticos como Miguel Pizarro, por ejemplo, están dejando el pellejo en la búsqueda de que estos acuerdos se produzcan y se ejecuten para beneficio de los venezolanos. ¿Cuál es la tarea ahora? Bueno, hay un mensaje que dio Francisco Rodríguez hace
24 horas en la red social Twitter, decía palabras más, palabras menos. Cuando un acuerdo fracasa, es muy fácil salir corriendo a buscar los culpables. Difícil es reconstruir el acuerdo, que sigue siendo necesario. Bueno, eso es lo que hay que hacer en este momento. En este momento, lo vital, lo fundamental, es ubicar de qué manera hacer lo que hay que hacer, hacerlo rápido y hacerlo bien. Porque aquí lo que se gana y lo que se pierde no son puntos en las encuestas, ni votos en las elecciones, ni escaños en un parlamento. Aquí lo que se pierde son vidas. Lo que hay que proteger son vidas. Vamos a la siguiente pausa comercial y al retorno, por fin, una buena noticia que dar en esta madrugada del 26 de marzo. Vamos entonces a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y como anunciaba al final del segmento anterior, por fin, gracias a Dios, puedo dar una buena noticia en el contexto de esta dramática situación venezolana, en el contexto de este repunte brutal del COVID-19, en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que nos aqueja incluso desde antes de la llegada de la pandemia. Cuenta de esto dan los colegas de Tal Cual Digital y lo titulan de la siguiente forma: Plan de vacunación gratuita de Fede Cámaras contempla importar 6 millones de dosis. El texto se inicia de la siguiente manera: la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción Fede Cámaras, la principal organización de gremios empresariales del país, presentó este jueves 25 de marzo un plan de vacunación gratuita con el que espera importar 6 millones de dosis en una primera fase para ser aplicadas en 4 meses y medio a trabajadores del sector privado y sus familias, además de donar 20% de las mismas a poblaciones vulnerables que serían determinadas por el gobierno nacional. Repito, es importante, trascendente este gesto institucional y en búsqueda de mayor información sobre el mismo, acudimos a la fuente primaria, al propio presidente de Fede Cámaras, a Ricardo Cusano. Comparto de inmediato con ustedes la entrevista que gentilmente nos concedió. La gran noticia del día de ayer fue la presentación del plan de respuesta privada a la vacunación COVID-19. Yo debo ser muy claro en esto. En mi ya larga trayectoria como comunicador y como servidor público, yo lo que presencié ayer fue algo extremadamente emocionante. Alguien se paró frente al país y dijo:
vamos a hacer esto, con estos apoyos técnicos, con estas alianzas internacionales, sacando los recursos de tales partes, lo vamos a hacer en tales tiempos, de tal manera y con tales controles. Dios mío, lo que este país estaba esperando, ciertamente, que hiciera la clase política, que hiciera el poder. Bueno, se hizo y se hizo sin ganas de pelear con nadie, pero efectivamente hay un contraste inmenso entre esa acción y otras ejecutorias que plantea una lección en términos de pedagogía social. Tenemos en línea al protagonista de ese evento de ayer, a Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras, el organismo cúpula del sector privado venezolano que hizo este planteamiento, que es el resultado de meses de duro trabajo. Ricardo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Por favor, resume para la audiencia de Radio Caracas Radio lo que fue la presentación de este plan de respuesta privada. Te escuchamos. Sí, Chugo, muchísimas gracias por la oportunidad y por tus palabras. Sobre todo lo que quiero reflejar es que esto es un trabajo que involucra instancia, lo institucional, involucra el tema científico, técnico y por supuesto a los actores sociales que tienen que dar fe pública de que cualquier tipo de proceso de este tipo de llevarse a cabo, de lograr, porque esto es una propuesta, esto no es un hecho cierto en términos de permisología, ¿no? Y también aún que obtuviésemos la permisología, hay que salir a competir con todo el mundo que está detrás del mismo producto. Pero en todo caso, sorteando, digamos, las fases que deberían, si llegáramos al punto de poder arrancar, ahí hay una propuesta que involucra 6 millones de dosis, que si fuesen monodosis serían 6 millones de personas, de no ser así serían 3 millones, pero en todo caso una importante cantidad de personas para ayudar, coadyuvar, o sea, para complementar los planes de que desde las políticas públicas y desde la construcción de los acuerdos políticos pudieran estar aplicándose en el país para llegar a lo que se llama la inmunidad de rebaño y poder defendernos de este enemigo silente que nos cayó llamado COVID. Esto es un planteamiento que quiero resaltar, Chugo, que no es un planteamiento comercial. No hay en todos los actores involucrados en la cadena, nadie se estructuró de manera para que no genere ganancias para nadie, sino que podamos los empresarios apoyar pagando las vacunas de nuestros trabajadores. También es una propuesta de carácter voluntaria. Fedecámaras no obliga a la empresa privada, esté o no afiliada en Fedecámaras. Es un planteamiento que le llamamos a los empresarios a que de ser aprobado por las instancias sanitarias correspondientes, los empresarios, digamos, se aboquen de manera voluntaria a que esto ocurra, para entonces poder, en la medida de las capacidades de cada empresario, poder otorgar el beneficio de la vacunación a sus trabajadores, eventuales familiares. Y también hacemos un planteamiento, porque lo hemos planteado ya, Chugo, en las conversaciones con la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, que no queríamos y sentimos que el país no puede caer en la confrontación política en temas humanitarios, y que tampoco debían generarse brechas sociales, profundizarse la brecha social en un aspecto tan importante en marco de una pandemia como es la vacuna. Y por eso nosotros sencillamente diseñamos en el abanico de vacunas, estudiamos los costos y que sean las autoridades que nos digan cuáles pueden ser convenientes y cuáles no. Y además, como hay trabajadores del sector privado, están sus familiares, pero también hay una gran cantidad de personas que no están dentro de este sistema de una u otra forma, y entonces se plantea que el 20%, determinando el Estado a quién poder ayudar a los más vulnerables o a las primeras líneas. En fin, sencillamente lo que buscamos es tributar a conseguir un país sano para entonces poder dedicarnos a la necesaria producción que sostenga los puestos de empleo y la producción, que es lo que nosotros obviamente representamos. En líneas generales, esto es, el planteamiento es que la gente no pague, sino que el empresario asuma esto como un compromiso y una responsabilidad social, y por supuesto en unos tiempos determinados, siempre y cuando se sortee las dinámicas naturales de permisología, y luego obviamente de salir al mercado a buscar esto y hacer lo posible, en definitiva, Chugo.
Entendemos entonces de la exposición inicial que nos haces que A, esto no es una operación comercial para obtener rédito o ganancia. B, no es una operación política para quitarle responsabilidad al Estado. Este es un esfuerzo que coadyuva al esfuerzo integral del Estado y de la sociedad, pero no le quita responsabilidad ni carga al Estado, sino que se centra en la necesidad de la persona humana. Y en tercer lugar, esto está pendiente de que en efecto se produzcan las aprobaciones en materia de permisología que den luz verde a una iniciativa tan importante como esta. Te pregunto, Ricardo, estamos conversando con Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras, ¿qué controles desde el punto de vista técnico, científico, médico y desde el punto de vista social han previsto ustedes tanto en la etapa de la adquisición de estos insumos, de esta vacuna, hasta su nacionalización, ingreso y distribución? Entendí en la exposición que hicieron ayer que hay una participación importante de empresarios venezolanos en cosas como la activación de la cadena de frío, entre otras particularidades. Te escuchamos. Sí, Chugo, esto tiene tres dimensiones, obviamente. Un acuerdo, o sea, digamos, la dimensión del encuentro en la búsqueda de soluciones del sector público con el sector privado, y ahí entonces nosotros nos hemos acercado a la iglesia, a la iglesia venezolana, a las iglesias, porque son varias fe, y también a la sociedad civil representada en el foro cívico, para que puedan ser garantes de ese, digamos, garantes y sobre todo veedores de esos acuerdos institucionales. Luego en lo técnico sanitario, en lo técnico médico, de la mano de la Academia de Medicina, de organizaciones como Médicos Unidos y por supuesto todas aquellas organizaciones, colegios profesionales que quieran no solo apoyar en lo técnico, sino también ser veedores, contralores de todo eso, que tienen muchísimas características y cosas, especificidades que van de la cadena de frío, que van en el proceso de formación, de apoyar también a la formación en las clínicas privadas, que es donde estamos planteando también para usar esos espacios en favor bien un poco la responsabilidad, no la responsabilidad, sino los espacios de salud del sector público que están destinados a atender desde la visión de los planes de vacunación del sector público. Y ahí entonces organizaciones como te dije, la Academia de Medicina, Médicos Unidos, y luego en lo financiero, porque esto requiere una transparencia financiera, un movimiento importante de pago de vacunas, de pago de insumos, porque no es solo la vacuna, son todos los materiales que van en torno a ella, es la cadena de frío, es la distribución, es el pago de los costos operativos, o sea, lo que genera la persona que está en la clínica, pero todo eso, entonces hemos ido a instancias, a estas grandes firmas de auditoría, de contraloría, para que puedan darle una veeduría y al final termine esto siendo Dios mediante, un proceso total y completamente transparente en favor de la ciudadanía y por supuesto desde el aporte que el sector privado con todas estas instancias que hemos dicho pueda dar en favor de la gente sin ningún tipo de otra dimensión más allá de que haya salud, porque es que si no hay salud, Chugo, vamos a seguir en esta situación de tener que estar algunas semanas restringidos, otras no, y con todo y eso todavía vacunado tendríamos que tener el proceso de bioseguridad, pero obviamente ya por lo menos con una protección mayor, ¿no? Es así, y te confieso que además una de las partes de la locución que más me llamó la atención fue ese destinar un 20% de las vacunas que adquieran en beneficio de la población más en conjunto con los dispositivos estatales que al efecto se estructuren. Finalmente, Ricardo, no podemos dejar de observar que esto se produce en un tiempo determinado. Hace apenas unos días el país celebraba, hay que decirlo, la información de que la Asamblea Nacional electa en el 2015 y el gobierno presidido por Maduro, al parecer se habían puesto de acuerdo en un determinado protocolo para acceder a las vacunas del mecanismo COVAX. ¿Ha habido en relación a eso algún retroceso, al menos en lo que es la percepción de la opinión pública? Habiendo presentado ustedes
esta propuesta que engloba los aspectos técnicos, médicos, financieros y sociales, ¿cuál es tu llamado a los tomadores de decisión en este país? Desde esta certeza, pues, de que lo que se tiene que hacer es por la gente, es por esas personas que esta misma noche que acaba de concluir, esta madrugada, estuvieron recorriendo emergencias de hospitales y de clínicas, o buscando desesperadamente oxígeno sin conseguirlo. Es a esas personas para las que debe estar dirigida la acción de los actores sociales y políticos. ¿Cuál es tu mensaje? Chugo, como lo dijimos el día de ayer en la rueda de prensa, cualquier programa que sea viable, cualquier esperanza, cualquier alegría que le podamos dar a la población desde las políticas públicas, desde los acuerdos políticos y los actores no políticos partidistas que podamos tributar, bienvenido sea. Sin duda alguna, bueno, nuestra rueda de prensa sale un par de horas después de que pareciera que los acuerdos no se han dado. Yo siento que siguen las redes sociales distorsionando declaraciones de actores políticos. Yo tengo todavía la esperanza de que ahí se constituya un acuerdo, y si no es una vacuna será con otras, pero en todo caso un acuerdo por y para la gente. Ahí donde debemos estar centrados todos. Ya habrá tiempo en futuro para discusión de modelos, ya habrá tiempo en la cotidianidad diaria. La gente hoy lucha contra COVID, con el temor del COVID, pero también con muchas otras calamidades en términos de servicios públicos. Yo creo que la gente hay que darle oportunidad, a todos tenemos que darnos una oportunidad de poder vivir mejor, y eso nos permitirá entonces tener una discusión también menos hostil sobre las visiones ideológicas y políticas que tenemos 20 años discutiendo, ¿no? Así es. Ricardo, nuevamente te agradezco el tiempo para esta entrevista y el magnífico gesto institucional que tuvieron ayer, una lección al país de cómo se hacen las cosas. Un gran abrazo y buenos días. Gracias a ti. Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras, no diciendo que va a hacer, informando lo que está haciendo. Haciendo empresarial el país, estableciendo alianzas e informando de manera transparente. Esto no es un negocio, esta no es una operación para lavarle la cara al gobierno, esto es un gesto humanitario de tal y de tal naturaleza, no inscrito en la diatriba política, sino al servicio del país. Y así lo dijo. ¿De dónde vamos a sacar para hacer esto? Bueno, de tales y tales y tales alianzas. ¿Cómo se va a hacer? De esta y de esta manera. Fuera del país, así. Nacionalizando esas vacunas de esta forma. Distribuyéndolas de esta manera. Aplicándolas de esta manera. Incluso ayer se habló del tipo de seguimiento que iba a hacer a cada ciudadano una vez la vacuna fuera administrada. Caramba, vale. Algo así era lo que el país estaba esperando, pero del poder. Desde el poder, no desde un gremio. Pero qué bueno que desde gremios, desde sectores de la sociedad civil organizada se dan estas demostraciones de cómo sí se hacen las cosas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la parte final, acá, en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para hacer una referencia urgente, preocupada, una referencia dolida a lo que está ocurriendo en Apure.
en Apure la confrontación con efectivos de un sector de la guerrilla ha generado reacciones, incluso a nivel institucional. Y quiero compartir con ustedes un mensaje que colgó la presidenta de la organización no gubernamental para la seguridad y la defensa nacional, la doctora Rocío San Miguel. Dice así: los enfrentamientos con la guerrilla en Apure han generado presión interna en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que ha obligado a 2 declaraciones positivas, dijo Rocío San Miguel, de Vladimir Padrino y el canciller Arreaza. Esas 2 declaraciones son: primero, ningún grupo armado podrá posarse en el país para delinquir. Importante que diga ningún, porque el señalamiento que se ha levantado hasta ahora es que esta acción militar es contra un grupo que es disidente de la disidencia de la FARC. Es decir, un grupo que no acepta las líneas de Jesús Santrich y de Iván Márquez, 2 jefes guerrilleros que han sido hasta piropeados en alguna oportunidad por Miraflores. La segunda declaración que da es que Venezuela solicitará apoyo de la ONU para el desminado. Esto es muy importante porque 2 oficiales venezolanos fallecieron, al parecer, por contacto con minas antipersonales. Este es un recurso bélico prohibido por las Naciones Unidas y que ha sido utilizado, al parecer, por estos grupos guerrilleros en territorio venezolano. Por eso decíamos, en este caso, no es que el invasor posó su planta insolente sobre nuestro suelo, no, algo peor, excavó nuestro suelo para colocar minas. Así que estas declaraciones son positivas. En este ámbito positivo, yo quiero señalar con preocupación lo que ocurrió ayer, lo que fue denunciado ayer, que estaba ocurriendo en la población del Ripial, en el estado Apure. Son ya varias las denuncias sobre agresiones que estarían siendo perpetradas contra la población civil, incluso contra las casas abandonadas por la población civil que tuvo que retirarse de allí, cruzar el río e ir a Arauquita para salvar su vida, para ponerse a resguardo de las balas. Bueno, al parecer las viviendas están siendo o fueron saqueadas, fueron robados artefactos eléctricos como neveras, televisores, cocinas, plantas eléctricas, y ayer se supo que incluso habían sido quemadas algunas viviendas. Es muy grave esto, extremadamente grave, que una población civil que ha estado durante décadas sometida a todo tipo de agresiones por parte de todas las expresiones de la guerrilla y de los paramilitares, ahora además se vea afectada por este tipo de situaciones. Sería terrible que la Fuerza Armada estuviera haciendo allá en Apure lo que ha sido denunciado que hace el FAES acá en los barrios caraqueños. Sería terrible, sería inaceptable. Sobre todo quiero recordarles algo. La política de tierra arrasada en los conflictos militares es muy vieja. Lo hacía el Imperio Romano, lo hicieron los hunos también, para destruir la capacidad del adversario de recomponerse. Eran acabadas las poblaciones, destruidos los sembradíos, asesinados los animales, robados. Eso se hacía en la antigüedad, hasta que en el siglo XX surge la figura del derecho humanitario, precisamente para proteger el derecho internacional humanitario, precisamente para proteger a la población no combatiente en el contexto de los conflictos armados. Y allí se fue instaurando una nueva cultura militar y social de protección, de resguardo de los civiles, aún en el marco de los conflictos. Eso duró hasta la guerra de Vietnam. Ocurrió en la guerra de Vietnam algo terrible. La identidad entre los luchadores de Vietnam del Norte y la población era tal que el ejército norteamericano era incapaz de distinguir entre el campesino y el guerrillero. El Vietcong y el campesino eran una y la misma cosa. Entonces, ¿qué decidió el ejército norteamericano en aquellas circunstancias? Bueno, acabar con las aldeas.
acabar con las aldeas. ¿Qué está pasando hoy en el Ripial? Es que están imitando a lo que hacía el ejército norteamericano en Vietnam. ¿Qué está pasando en el Ripial? Yo quiero creer que la presencia militar venezolana se produce allí para proteger a los venezolanos y para expulsar a todo guerrillero, a todo paramilitar, a todo grupo violento, a todo invasor. No hay invasor bueno e invasor malo. No hay traficante de cocaína bueno y traficante de cocaína malo. A todos hay que expulsarlos. Eso es lo que yo quiero creer que está haciendo allá nuestra Fuerza Armada, porque es nuestra, repito, la FARC no es de un gobierno, no es de un partido, no es de un caudillo, es de la República. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, cuídense muchísimo. Nos encontramos el próximo lunes. RCR presentó Unidad, la fuerza